Estamos grabando. Muy buenos días para todos. Hoy, 15 de agosto de 2026, nos reunimos para este cuarto encuentro del año de nuestras conferencias abiertas de la Escuela de Genealogía Juan Luis de Aguirre y Tejeda, dependiente de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica. Y hoy tenemos el placer y el honor de que el presidente de la academia y además miembro fundador de la misma sea nuestro conferenciante, conocido por todos, pero a pesar de ello vamos a leer un brevísimo currículum. Prudencio Bustos Argañarás, como todos ustedes saben, es cordobés, es médico, fundador y actual presidente de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, en su momento Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, es miembro de número de la Junta Provincial de Historia de Córdoba y correspondiente de numerosas instituciones históricas y genealógicas del país y del extranjero, incluida, no podemos dejar de nombrar, a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Es docente asimismo de la nombrada Escuela de Genealogía Juan Luis de Aguirre y Tejeda, dependiente de nuestra academia. Fue elegido joven sobresaliente por la Bolsa de Comercio de Córdoba en 1981 y es autor de 22 libros y numerosos artículos sobre temas históricos y genealógicos en revistas especializadas de nuestro país y del extranjero. Hoy, entonces, 15 de agosto, nos va a deleitar con una de sus investigaciones titulada Novocristianos en Córdoba del Tucumán, el caso de los Tejer. Prudencio, te escuchamos. Muchas gracias, Javier. Muy generoso tu presentación. Eh, Me has puesto en una situación incómoda porque parece que tengo que deleitarlo y no estoy seguro si lo voy a deleitar, no creo. Me conformaría con que ustedes se sientan y después de escucharme convencidos de que han escuchado algo que valió la pena o que les sirve. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente gracias a mi querido amigo Javier, que es el organizador de todo esto. Antes que nada, quiero aclarar que la Escuela de Genealogía del doctor Juan Luis de Aguirre Tejeda, que la hemos fundado dentro de la academia, está desarrollando realmente tareas muy importantes. Esta es la menos importante de todas, pero se suma, agrega su granito de arena y estamos todos orgullosos de los resultados. En este caso, nos vamos a ocupar de la familia Tejeda. Quisiera aclararles que en el título de esta charla, que es Sangre Novocristiana en Córdoba del Tucumán, para algunos que quizás no han advertido el nombre, el Novo Cristiano viene a ser de cristianos nuevos, que era la forma en que antiguamente se llamaba a los recientemente convertidos al cristianismo, por lo general de origen judío. Es decir, de lo que vamos a conversar hoy es de la sangre judía de la familia Tejeda. Los Tejeda en Córdoba son familias fundadoras. Tristán de Tejeda, el capitán Tristán de Tejeda, fue uno de los acompañantes de don Jerónimo Luis de Cabrera en la fundación de Córdoba. Fue un hombre importantísimo, ocupó los principales cargos que podía ocupar un hombre en ese momento, dentro de la ciudad y dentro de la gobernación del Tucumán, a la que Córdoba pertenecía. Fue un hombre valiente. Hay muchas anécdotas de él, por ejemplo, el duelo a lanza que tuvo con el cacique Sitón, cacique de Toaén, por un desencuentro que tuvieron, una disputa, decidieron batirse a duelo. Tristán lo venció a Sitón, pero nunca tuvo para con los indios sino respeto y defensa de sus derechos, e incluso fue generoso. En 1580 donó tierras de su propiedad a los indios del pueblo de Chisibizacate, que ocupaban esas tierras, declarando que he tenido y tengo mucho amor a los indios de Chisibizacate. Bueno, Tristán de Tejeda
había nacido en España, ya vamos a hablar más de su nacimiento. Se casó con doña Leonor Mejía, que era mestiza, hija de otro fundador de Córdoba, uno también de los más destacados, Hernán Mejía Mirabal, y de la India María, a las que algunos le llaman María, no me acuerdo cuál es el apellido que le ponen, que nunca lo he visto, no he visto jamás que existe un documento donde se le llama María X. Ustedes saben que a cierta Mancho, altura del partido, Mancho. ¿eh? Mancho, María Mancho, efectivamente. Les decía que a cierta, ¿eh? Mancho. Sí, efectivamente, María Mancho. A cierta altura del partido la memoria se nos convierte, si no en una enemiga, por lo menos en un trabajo bastante disminuido con respecto a lo que sabía hacer. Así que sabrán perdonarme que por ahí algunas cosas no me acuerdo. Bueno, Tristán de Tejeda se casó entonces con Leonor Mejía, tuvo varios hijos. Podemos ir viendo quizás las imágenes, no tenemos retrato de Tristán de Tejeda, es muy raro el retrato de esa época, pero sí tenemos su firma, que quizás la podemos ver, le vamos a pedir a Sebastián si puede ponerla. Eh, eh, ¿Es posible, Sebastián? Sí, se está transmitiendo, deberían poder verla. Perdón, no te he escuchado bien. Que sí, que aparece, la están viendo. Ah, la están viendo. Bueno, yo no la estoy viendo, así que no, por eso no sabía, discúlpenme. Sería bueno, ¿cómo tengo que hacer para verla yo para poder mencionarla cuando en el momento oportuno? Pero bueno, sigamos entonces. Tristán de Tejeda entonces tenía su casa, levantó su casa en la actual calle Independencia, esquina 27 de abril. Ahí esa casa todavía existe, es una de las casas más antiguas de Córdoba, por supuesto que a lo largo de los siglos ha tenido sus modificaciones, pero es una casa antigua y hoy alberga a un monasterio, del cual ya voy a hablar, y una parte de ella ha sido destinada al Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Juan de Tejeda es el hijo mayor de Tristán de Tejeda, nacido ya en Córdoba, y de doña Leonor. Juan se casó con doña Ana María de Guzmán, hija del general don Pablo de Guzmán, que había sido gobernador de Popayán y teniente general de la gobernación del Tucumán. Hemos conocido bastante de su genealogía porque varios investigadores se han ocupado de hacerlo. Pero es bueno destacar que el primero que se ocupó de ello fue precisamente el que lleva el nombre que lleva esta institución, el doctor don Juan Luis de Aguirre Tejeda, que era descendiente, por supuesto, de Tristán. Fue el primer autor de genealogías locales, es decir, argentina, de lo que es Argentina, en nuestro país. En 1794 publicó su ensayo de la genealogía de los Tejeda de Córdoba del Tucumán. Él nos ha informado mucho, pero después hemos podido investigar abundantemente, incrementando eso. Pero vamos a lo concreto. El hijo de mayor de Juan de Tejeda, y doña Ana María de Guzmán, fue don Luis de Tejeda de Guzmán, que fue nada menos que el primer poeta nacido en tierra argentina, el primer poeta y el primer autor de obras teatrales que hubo en la Argentina, nacido en 1604 en Córdoba y muerto aquí mismo en 1680. Yo les voy a contar un poco, si me permiten, mi relación con don Luis. A don Luis lo conocí gracias al doctor Carlos Luque Colombres, que también se había entusiasmado con este personaje, cuya vida es realmente apasionante, porque hizo todo lo que un hombre de su época puede ser. Fue mujeriego, fue capitán, valiente, teniente general de la gobernación, y al final de padre de varios hijos, antepasado de media ciudad de Córdoba, y al final de su vida incluso fraile dominico. Bueno, su vida la hemos conocido mucho a través de sus poemas. Los poemas están agrupados en dos, llamaríamos dos libros. Uno que se llama El peregrino en Babilonia, que es un poco su autobiografía en versos, y el otro es más de una recopilación hecha al final de su vida de poemas
religiosos, ¿no? Bueno, siguiéndolo a don Luis, que como les digo, a mí me entusiasmó, me apasionó la vida de él, empecé a investigar. Curiosamente, me encontré, yo estuve viviendo 3 años en Catamarca, desde 1974 al 77, y allí investigué un poco porque yo tenía algunas ramas catamarqueñas. El padre de un tatarabuelo mío había ido de Córdoba a Catamarca y se había casado con una catamarqueña, me puse a investigar la genealogía de esta catamarqueña con la que se había casado, y me encontré que era descendiente de don Luis de Tejeda, o sea que don Luis, por haberme ocupado de él, se ve que intercedió para darme ese regalo. Me encontré con que don Luis, de quien yo me ocupaba tanto, era mi antepasado. Y digo que me ocupaba porque empecé a escribir cosas, a publicar cosas sobre él. Escribí un trabajito, como le llamábamos en la Junta de Historia, un cuaderno de historia, que se llamaba Facciones y Banderías en la Córdoba del siglo XVII, en el año 1982, que era un episodio de enfrentamientos, crímenes que participó don Luis de Tejeda. Y otro que fue una biografía histórica de don Luis de Tejeda, que llevó el nombre de su poema, de uno de sus poemas, El peregrino en Babilonia. Babilonia era el nombre que él le daba a Córdoba, él adoraba Córdoba. Y empieza justamente sus poemas con una alusión. La ciudad de Babilonia, aquella confusa patria, encanto de mis sentidos, laberinto de mi alma, aquella que el sol... bueno, en fin, no lo voy a citar todo para no hacerlo tan largo. Y después que me pareció que no era suficiente con la historia, porque las informaciones que teníamos eran todos documentos formales, decidí escribir una novela. Y entonces hice de la vida de Tejeda una novela que se publicó en el año 2001 y que se llama todavía, porque lleva por la tercera edición, Laberintos y Escorpiones, que son versiones tomadas de sus poemas. Bueno, los Tejeda, a pesar de que, como vamos a ver, llevaban bastante sangre judía en sus venas, e incluso sangre aborigen, por a través de doña Leonor de Mejía, han sido muy, muy católicos, fervientemente católicos, a punto tal de que los dos primeros monasterios de monjas que hubo en la Argentina, el de Santa Catalina, que fue fundado por doña Leonor de Tejeda, Leonor de Tejeda era hermana de Juan, y en el año 1613. Y el segundo monasterio es fundado por Juan de Tejeda Mirabal, del que me acabo de ocupar también, el padre de don Luis, en 1628. Durante muchos años fueron los únicos dos conventos que hubo en lo que es la Argentina, hasta que mandaron algunas de ellas a Buenos Aires para fundar, ya muy avanzado el siglo XVIII, un convento de Catalinas que todavía existe también. Bueno, empezamos a ver qué pasaba con esto. Lo que sabíamos era que Tristán de Tejeda había nacido en la villa de Deza, ducado de Medinaceli. Aparentemente creíamos que era en Segovia. Después nos encontramos que no era en Segovia. Empecé a tomar contacto con gente que había estudiado el tema y me comuniqué con un profesor de Zaragoza que se llama Vicente Alejandre Alcalde, y me mandó el bautismo de Tristán de Tejeda. Resulta que la villa de Deza no estaba en Segovia, sino en Soria. Y la madre, que acá la conocíamos, el padre era también Tristán de Tejeda, el viejo, y la madre, que acá la llamábamos, la conocíamos, porque acá estuvo, o mejor dicho, perdón, fue mencionada muchas veces, María de Ocalis, o Oscari, porque de las dos maneras se escribía. Resulta que no, según la partida bautismal que me mandó el doctor Alejandre, no se llamaba así, sino María Beltrán, pero era hija de Diego de Ocales y de Luisa Laínez, con lo cual llegamos obviamente a la conclusión de que había usado los dos nombres. Después lo pudimos confirmar. Empecé a leer también otros trabajos, sobre todo me despertó curiosidad Luisa Laínez, la madre
la abuela de Tristán, la madre de María de Ocales o María Beltrán. En un trabajo publicado por Carlos Carrete Parrondo y Carolina Fraile Conde, que se llama Los judíos conversos de Almazán, estaban los Laínez. Y esta Luisa Laínez, la abuela de Tristán, era hermana del jesuita Diego Laínez, que fue uno de los fundadores con el fundador de los jesuitas. Ven lo que les decía de la memoria, San Ignacio de Loyola. Y el que sucedió como, digamos, la máxima autoridad de la Compañía de Jesús cuando murió San Ignacio de Loyola. Y la madre de Luisa Laínez se llamaba Gertrudis Violante Coronel. Empecé a investigar y resulta, o mejor dicho, seguí investigando y me encontré que Luisa Laínez, la abuela de Tristán de Tejeda, había sido denunciada por judaizar y había un trabajo, había un expediente en el archivo diocesano de Cuenca donde se le había procesado por supuesta judía. Bueno, todos sabemos que lamentablemente la Iglesia Católica tuvo esta institución tan lamentable y tan poco vinculada a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero esto ocurrió y no podemos sino tenerlo presente. Traté de conseguir el texto de este expediente y no pude, pero encontré, entre otras cosas, también la probanza de hidalguía de los Ocaris, es decir, de la supuesta abuela, mejor dicho, no la supuesta, sino la abuela de Tristán de Tejeda, y encontré el expediente en la Chancillería de Valladolid, una prueba de gandía, por la cual fueron declarados y reconocidos como hijos de algo, de solar conocido afuera de España. Con toda esa información, en 2009 publiqué un trabajo titulado Nuevos aportes sobre antiguos pobladores del Tucumán en el boletín número 36 del entonces Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, hoy Academia Argentina de Genealogía. Y en 2013 hicimos con mi mujer un viaje a España y me fui a Cuenca para buscar el expediente de Luisa Laínez. Allí me encontré con que el director del archivo arquidiocesano, el padre de Clan Huerta Murphy, había viajado esos días a Madrid y el archivo estaba cerrado. Bueno, afortunadamente, el padre de Clan tuvo la delicadeza cuando volvió de comunicarse conmigo y me hizo escanear todo el expediente y me lo mandó. Así que pude saber que estos Laínez eran descendientes de un judío llamado don Abraham Abel Rodríguez, que sería hijo de Rodrigo, hoy diríamos Rodríguez, vecino de Almazán, un hombre muy rico, vinculado con los condes de Monteagudo, que eran de los señores de Almazán, quienes a su muerte le debían 5.000 ducados, que era una fortuna. Y Diego Laínez, que era hijo, el padre de Luis, era hijo de este Abraham Abel Rodríguez y también era judío y se convirtió. Y yo he llegado a la conclusión de que era uno de los hijos llamados Jacob o Jacob Abel Rodríguez. ¿Por qué? Porque el nombre Diego y el nombre Jacobo, como el nombre, Santiago, que es nosotros conocemos como Santiago, es el mismo nombre. Bueno, encontré ahí también que María de Ocales, o María Beltrán, la abuela de Tristán de Tejeda, el fundador de Córdoba, nuestro, era bisnieta de Beltrán Pérez de Almazán, también converso, o sea que por ese lado también les llegaba, por los cuales Beltrán Pérez de Almazán tenía como nombre hebreo Abraham Bienveniste, y era hijo del rabino mayor, don Salomón Bienveniste, y nieto de don Abraham Bienveniste el Viejo. Todo eso pude averiguar. Fue una figura importantísima en la corte de don Juan II de Castilla.
a la que accedió a través de don Juan Hurtado de Mendoza, señor de Almazán y mayordomo mayor de don Enrique III, y del condestable don Álvaro de Luna, que eran hombres muy allegados a él. Y la madre de doña Luisa Laínez se llamaba Gertrudis Violante Coronel, que en un documento de 1524 pude comprobar que era del Estado Noble. Pero resulta que me llamó la atención este apellido Coronel. Les cuento que los Coronel había sido una familia importante de España que se había extinguido. ¿Y qué pasó? Había el judío más rico e importante que ha habido en la historia de España, se llamaba Don Abraham Senior, muy vinculado a los reyes católicos. En 1469 intervino en las negociaciones para el casamiento de la reina Isabel y del rey don Fernando. En 1473 fue uno de los impulsores de la reconciliación entre doña Isabel y su hermanastro don Enrique IV. Al año siguiente acompañó a don Andrés de Cabrera, tío bisabuelo del fundador de Córdoba, entonces alcaide del Alcázar de Segovia y luego marqués de Moya, en la entrega del Alcázar a Isabel y su proclamación como reina de Castilla cuando ella estaba disputando la corona con su sobrina, como le llaman, doña Juana la Beltraneja. Algunos autores confirman que don Abraham Senior también contribuyó con importantes donativos a la Guerra de Granada e incluso a la expedición descubridora de Cristóbal Colón. Lo cierto es que el 31 de marzo de 1492, como todos saben, los reyes católicos emitieron el Edicto de Granada. El Edicto de Granada disponía que los judíos que quisieran quedarse a vivir en España, que ya llevaban varios siglos las familias, tenían que convertirse a la religión católica. Y de lo contrario, tenían que irse. Bueno, algunos se convirtieron, otros no, y don Abraham Senior fue convencido por los reyes católicos de que se convirtiera. Y fue bautizado en la iglesia mayor de Cáceres, en el monasterio de Guadalupe, perdón, no en la iglesia mayor, en el monasterio de Guadalupe, ese mismo año, el 15 de junio de 1492, teniendo por padrinos a los propios reyes, don Isabel y don Fernando, y al cardenal Mendoza. Y pasó a llamarse Fernán Pérez Coronel, por consejo de los reyes que le dijeron que habiendo desaparecido el apellido Coronel, porque se había extinguido la familia noble de ese nombre, que tomara ese apellido. Y además le dieron ese mismo año, el 25 de julio de 1492, un privilegio de nobleza para él y todos sus descendientes. Voy a leer textualmente porque quiero que sea así. Por los grandes y señalados servicios que vos, Hernán Pérez Coronel, nos habéis hecho y hacéis a cada día señaladamente, habiendo acatamiento a los muy grandes trabajos que sufristes en el tiempo de nuestro principado, por no igualar y concertar con el rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria haya. Y bueno, y ordenaron que vos, el dicho Hernán Pérez Coronel, y vuestros hijos, nietos, yernos y descendientes, sean tenidos de acá para adelante, tenidos habidos comúnmente reputados por hombres fijos de algo, de solar conocido, a devengar 500 sueldos según fuera costumbre de España, y gozar de todas las honras, gracias y libertades y exenciones y privilegios y prerrogativas de que gozan y pueden gozar los hombres fijos de algo de nuestro reino. E incluso, como venían de ser judíos, añadían, quitamos y amovemos de vosotros, de cada uno de vos, toda mácula de infamia e incapacidad que hallades o tenades que vos podés tener opuestas por el defecto de vuestro nacimiento, el linaje o en otra cualquier manera. Y bueno, hasta les dieron armas que eran 5 águilas blancas con campo colorado. Y empecé a ver quién era este Abraham Senior, porque no era, los reyes no eran muy pródigos con este tipo de cosas. Es la única vez que yo he visto que a alguien lo conviertan siendo judío, al convertirse lo convierten ellos en hijo de algo, de solar conocido, etc.
Bueno, hay un profesor, Jaime Beinardo, del profesor de la Universidad Ben Gurión de Jerusalén, que dice que Don Bran es mencionado en una carta del año 1487, dirigida por los judíos de Castilla a los judíos de Roma y Lombardía, como el exilarca que está sobre nosotros. Y aclara que exilarca significa príncipe del cautiverio o cabeza del exilio, y que eso es de jure el rey de los judíos en el exilio. Nada menos que eso, parece que era don Abraham Senior, y que dicho título se remonta al cautiverio del pueblo judío en Babilonia y era exclusivo para los descendientes masculinos del rey David. Bueno, obviamente, esto no lo podemos demostrar documentalmente, pero esta manifestación hecha por un hombre capacitado y prestigioso nos hace pensar que tiene bastantes probabilidades de ser cierto. Entonces, si la madre de Luisa Laine se llamaba Gertrudis Violante Coronel, que era noble, persona noble, como les digo, hay constancia de que era del Estado noble, que su madre, su hermano y su hija fueron acusados de judíos, que su marido, Diego Lainez, era converso, era totalmente probado, pero además era noble y su apellido era un apellido extinguido, o sea que se supone que no había ya en ese momento en España otra familia de apellido Coronel que no fuera la fundada por don Abraham Senior al convertirse en Fernán Pérez Coronel. Yo calculo, no lo puedo probar, pero esto cierra realmente casi las posibilidades de que pueda haber otra cosa, otra forma o otra procedencia. En el caso de que esto lo fuera así, Gertrudis Violante Coronel sería nieta o bisnieta de don Abraham Senior, según los tiempos cronológicos, ¿no? Bueno, yo no he querido publicar esto hasta tanto pueda confirmar y probar esta ascendencia de Gertrudis Violante Coronel, porque que en Córdoba, no sé cuántos, cientos de miles de personas llevemos la sangre de Tristán de Tejeda y por lo tanto llevemos, si esto se prueba, la sangre de este judío más importante en la historia de España, no resulta muy atractivo y muy interesante. Y bueno, quiero destacar, para poner punto final a esto y no hacerlo más largo de lo debido, que esto nos pone en evidencia, primero, que no existe la pureza de sangre, al menos en la Argentina no lo hay. Y yo creo que la pureza de sangre es, hasta diría yo, una expresión racista, porque no hay sangres puras y sangres impuras. Pero sí somos los argentinos, sobre todo las viejas familias venidas en la época de la conquista, mestizos, donde se ha mezclado la sangre española, que ya de suyo traía bastante otras sangres, con la sangre aborigen, sobre todo los que vinieron a la fundación de las ciudades más viejas, ya que no había mujeres y hubo muchas cruces entre españoles e indias. Y en este caso particular y en el de varios otros, también sangre judía que traían ya cuando vinieron de España. Bueno, esto es todo. Me pongo a disposición de ustedes para responder preguntas si las hay o para escuchar comentarios que seguramente también han de haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Prudencio. Excelente. Además, siempre es un placer escuchar sobre la historia de Córdoba del siglo XVII, de la cual Prudencio es un enamorado y además por eso mismo un especialista, por lo que agradecemos, Prudencio, y te queremos decir que hay comentarios. En principio vamos a leer lo que dice el chat. Aquí Marcelo Gersani de Catamarca saluda. Qué placer escuchar a Prudencio. Gracias a la escuela por esta actividad y por esta posibilidad. Y tenemos la presencia de distinguidos y amigos de toda la Argentina, pero también desde el exterior, desde España, Javier Mayorga, desde Buenos Aires, desde Catamarca, Rosario. Abrimos ahora entonces
el espacio de preguntas o comentarios. Vamos a pedir que levanten la mano usando la herramienta de Meet. Si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, Marcelo, hay se corta. felicitaciones. Bueno, entonces levanto la mano y saludo a Prudencio, Marcelo. a toda esta sala virtual y preguntarle a Prudencio si va a publicar un libro sobre los tejidas. Hola Marcelo, qué gusto escucharte. Mira, no da para un libro porque lo que me queda por publicar sería esto que acabo de contar ahora y no tiene las Pero- dimensiones para un libro, pero sí voy a fijarme una fecha tope y aunque no encuentre la vinculación con Don Abraham Senior, lo voy a publicar seguramente en el anuario de nuestra academia. Pero puede ser un libro, Prudencio, también reuniendo otras investigaciones, porque a veces a mí me cuesta, cuando me preguntan de los Tejeda, tener a mano, hay muchas cosas sueltas. Hablo desde la lejanía del tema puntual, pero se puede hacer el aporte original más una reunión de, por lo menos las primeras generaciones, como para tener una información clara y práctica en un libro, Prudencio. Felicitaciones. Tomo la propuesta, voy a pensarlo. Muy bien. Gracias, Marcelo. Alicia. Prudencio, bueno, como siempre, un placer escucharte. Escucho de historia y tengo una consulta. En los libros de expedientes de sangre o en los juicios que están en pares, ¿no encontraste nada? ¿No pudiste encontrar documentación? Porque ahora se ha extendido lo que está publicado, la cantidad de expedientes que se han publicado, digo, y quizás ahí puedas encontrar algo. He buscado muchísimo en pares y muchas de las cosas que he comentado ahora son tomadas de allí. Por ejemplo, la probanza de hidalguía de los Oscaris fue tomada de ahí. Pero últimamente no puedo entrar a pares. No sé qué pasa, pero han cambiado totalmente el sistema de ingreso y yo no puedo entrar. Y lo mismo me pasa con Family Search. Claro. No puedo entrar. Así que lamentablemente lo que habían sido avances extraordinarios en nuestras posibilidades de investigación en España y en muchos lugares, hoy para mí por lo menos se han desaparecido, no sé por qué las han cambiado, las han hecho más complicadas y no puedo hacerlo. Sí, Pero, las han hecho más complicadas y te ofrezco que un día nos juntemos porque, por ejemplo, para una charla que tuve que dar para Canarias, encontré expedientes de limpieza de sangre y pude determinar también una ascendencia conversa hasta 1500 y pico, así que quizás están en Simancas y quizás te pueda ayudar con eso. te tomo la palabra, Alicia. Nos Tu juntamos un colaboración va día. a ser invalorable. Bueno, dale. Gracias. Raúl Linares. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Prudencio, bueno, me encantó, sintético y excelente, una investigación realmente de fuste. Bueno, por ahí digo estas palabras que ya los jóvenes no entienden. Yo creo que si alguno de mis nietos me escucha decir fuste, dirá, ¿qué es eso? Pero bueno, Te entiendo, pero, tranquilo. pero realmente me pareció muy interesante. Para mí una sorpresa, te lo dije el otro día en privado. Yo tengo sangre de Maldonado. No me acuerdo ahora si tengo sangre de Tejeda, pero indudablemente, seguramente que sí por ahí. Pero realmente me encantó. Y en cuanto a lo que decís, yo entro a pares normalmente, hasta antes de ayer por lo menos entré perfectamente a pares, así que tendrías que ver tu configuración o algo, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero
pero me parece que los documentos que has encontrado son, para mí, ese privilegio, no recuerdo cómo se llama, que le dan los Reyes Católicos nombrándolo fijodalgo y todo esto, es una sorpresa para mí total. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que sigan estos éxitos, porque realmente es muy bueno. Gracias. Gracias a vos, Raúl, muchísimas gracias. Me has hecho advertir que cometí un error. En realidad no es que no pueda entrar a pares, sino que cuando entro, sistemáticamente me dicen que no, que tengo que especificar más o que no se encuentra. Es decir, está como cerrada el acceso. Antes era muy fácil, pero bueno, eso es otra cosa que ya con la ayuda invalorable de Alicia voy a tratar de superar. Una aclaración para Marcelo Gerciani. Marcelo, vos que sos catamarqueño y sos de los catamarqueños que realmente investigan con gran profundidad, te cuento que cuando yo decía que la ascendencia mía, de la condición de descendiente de don Luis de Tejeda, la descubrí en Catamarca y era a través era por el casamiento de un cuarto abuelo mío con una catamarqueña que se llamaba doña Casiana Fernández de Córdoba. Tengo una foto de ella, incluso una antigua foto, que por el lado paterno era salteña, pero por el lado materno descendía de familias catamarqueñas muy antiguas y como dije antes, de don Luis de Tejeda. A través de los liendos, Carrizo de Andrada. Así es, exactamente. Exacto. Veo que lo sabes. Analia. Buen día, Prudencio. Un placer escucharlo, como siempre, siempre tan claro en la exposición. Y bueno, sin duda, su experiencia en investigación. Yo lo que quería acotar era, porque dijo que no podía entrar a pares, que a mí, y a Family Search, ahora lo aclaró, pero que a mí me está dando problemas Chrome. Entonces, para entrar a algunas páginas, entonces utilizo otros navegadores, o Firefox o Edge. Y entonces así puedo entrar, porque están. Pero es cierto que nos están complicando la vida a los genealogistas con los cambios, porque creen que es para mejor y no. Sí. No, pensé que me iba a decir algo. Vamos a dar un curso en la Escuela Argentina, vamos a dar un curso de cómo utilizar Family Search, justamente por esto, de que lo van cambiando y nos complican. Pero si es una cuestión de no poder ingresar a la página, hay que probar en otros navegadores. Eso nada más. Gracias, Analia. Como aclaré recién, fue un error lo que dije. Entrar a la página puedo, pero bueno, tendré que consultar con mis hijos porque somos la primera generación en donde los hijos nos enseñan a los padres. Pero bueno, ellos nacieron con el chip puesto ya y nosotros tuvimos que aprender a usarlo. Y con la colaboración, como le decía, de Alicia, que es tan joven que también tiene esa habilidad, seguramente voy a poder conseguir más información. Bueno, eso de joven, Sí. Prudencia está por verse, ¿no? Alicia, ¿no? Prudencio, seguimos con los comentarios y preguntas. Tomás Dardanelli, Tomás. ¿Qué tal, Prudencio? Bueno, muchas gracias y felicitaciones por la conferencia, me encantó. Y me encantó en su momento leer el artículo en la Real Academia Matrigrense. Como descendiente de los Tejeda lo disfruté mucho. Y un pequeño comentario, aporte, con bueno, esto que decías de la ascendencia tan diversa, tan variopinta de las familias criollas. Y es que como los Tejeda descendemos de judíos conversos, por el lado Mejía Mirabal, hace poco descubrí que descendemos de curas. Encontré hace poco una referencia a un documento en los protocolos de Sevilla, que ahí lo comparto el chat. No accedí al documento porque, bueno, es antiguo y no llego a palografiar o a leerlo, pero al parecer por los Mejía Mirabal también descendemos de un cura. Así que bueno, me parece curioso cómo se mezcla la sangre judío conversa con la sangre sacrílega o bueno, presbiteral. Así que bueno, un pequeño aporte y de nuevo felicitaciones y bueno, muy entusiasmado con este nuevo
artículo, publicación que ya va a llegar. Muchísimas gracias por tu comentario. Realmente es también una información muy valiosa. Obviamente yo llevo también la sangre de los Mejía Mirabal varias veces, y sería el segundo sacerdote del cual desciendo, porque tengo un antepasado tucumano también, un sacerdote tucumano del cual tuvo una hija y de la cual desciendo. Es decir, tenemos que tener el orgullo de que en nuestro ADN está el orden sagrado. No lo podemos ejercer, pero por lo menos ahí lo tenemos. Gracias, Tomás. Alejandro Salustiano Alvarado de Tucumán. Alejandro. Buen día a todos, un gusto verte, Prudencio, se te ve muy bien y me encanta una mañana de sábado escucharte tan profesional y tan breve en un poder de síntesis bastante interesante y me encanta este espacio, así que le agradezco mucho y felicitaciones a la academia y a la escuela que propician estos encuentros. Un gusto verte. Muchísimas gracias, un gusto también escucharte. ¿Vendrás por Tucumán para el Sí, congreso? No tengo certeza porque ando con algunas dificultades para manejar tramos largos. He entrado ya en una edad en que hay que empezar a comportarse con un poco más de mesura. Y la opción sería ir en avión, por supuesto, pero bueno, vamos a ver. Mi mujer tiene una hermana que vive en Tucumán, así que ella quiere que vayamos. Es posible que tenga que ceder a eso. Muy bien. Si hay algún comentario, alguna pregunta más para Prudencio. Creo que todos, Prudencio, estamos detrás Sonia, sí, del pedido de Marcelo del libro sobre los tejidos, aunque sea una compilación. Sonia. Bueno, Prudencio, felicitaciones por su conferencia. La verdad que muy, muy ilustrativa porque ignoraba que fueran nuevos cristianos los Tejeda. Y yo me pregunto, ¿no? Pensando cuántos apellidos tradicionales en Córdoba habrá que tienen ese origen judío, converso. Y eso es lo que le quería preguntar, por ejemplo, qué otras familias así antiguas de Córdoba son de origen converso. Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto gracias. tenerte aquí. Bueno, sí, son varias familias, y como las familias antiguas, digamos, las que vienen de los fundadores, los primeros pobladores, eran pocas, se casaban todos entre sí, de manera que la mayoría de los que llevan esa sangre la llevan varias veces. Y sí, hubo varios casos. Para darte una lista, tendría que recuperar mi memoria y poder darla completa y no algunos sueltos. Pero te voy a decir uno con el cual es suficiente para saber que media Córdoba la lleva esa sangre, que es don Jerónimo Luis de Cabrera. Don Jerónimo Luis de Cabrera durante mucho tiempo se dijo, y hubo incluso un caso en donde un descendiente de él, un bisnieto de él, que vivía aquí en Córdoba, el rey le dio lo nombró caballero de la Orden de Santiago y tuvo que hacer en España las pruebas de nobleza. Y allí se presentaron unos parientes que estaban disputando con él, no me acuerdo si era el señorío de la Torre Palencia o alguna de las cosas de los Tejeda, de los Cabrera, perdón, diciendo que la madre de don Jerónimo Luis de Cabrera había sido judía. Cosa que nunca se pudo probar. Fue una acusación absolutamente, creo que inventada, porque no se aprobó. Pero, muchos años después, un peruano, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, García, creo que era su primer apellido, quizás algunos que lo recuerden me pueden ayudar, hizo una investigación y publicó en la revista del Instituto Peruano de Ciencias Genealógicas un trabajo sobre la ascendencia judía de don Jerónimo Luis de Cabrera, probándola categóricamente
probando que un tataranieto suyo, que se llamaba Alonso del Castillo y era alcaide del castillo de García Muñoz, había sido judío converso. De manera que la sangre judía está presente. Es que tener sangre española significa que necesariamente es imposible que no tengas sangre judía y sangre árabe. Es imposible, estadísticamente es imposible, de manera de que las posibilidades de que las familias que vinieron aquí a fundar ciudades, etcétera, un porcentaje relativamente importante tuviera algún antepasado judío, es muy alto. Bien. Muchas gracias, Prudencio. Gracias, Sonia. Alicia. El autor del artículo que dice Prudencio, que está en las publicaciones del Instituto Peruano, es Silvestre García Vega. Excelente el trabajo, tiene más de 500 páginas. Por otro lado, estaba pensando lo bueno que sería que hagamos podríamos unir trabajos y hacer como una genealogía general. En San Juan, con Federico Mazzini, publicamos la ascendencia de la esposa de Juan de Tejeda Mirabal, la ascendencia de doña Ana María de Guzmán, a través de su padre Pablo de Guzmán y la madre que era María Magdalena de la Vega. No solo encontramos su partida de nacimiento en Lima, sino que llegamos hasta como el 1400, estos sí no tenían descendencia conversa ni nada por el estilo, y dio la casualidad que Javier Gómez de Olea, que estaba presente en el Congreso, estaba investigando una de los abuelos, así que ahí unimos datos de unos y de otros, o sea que todo termina uniéndose, porque es increíble que justo nosotros un Congreso de San Juan de Córdoba y Javier de España estuviera investigando una de las mismas ramas que nosotros llegamos en la investigación con Federico. Así que lo tenemos que publicar, no creo que San Juan lo publique, así que lo publicaremos seguramente en la academia. Bueno, don Pablo de Guzmán es el nexo a través del cual los Tejeda tienen un parentesco con nada menos que con Santa Teresa de Jesús. Claro. Y don Pablo de Guzmán, el general don Pablo de Guzmán, es el que trae a Córdoba la devoción por Santa Teresa. Y en función de eso, su yerno, Juan de Tejeda Mirabal, decide fundar el monasterio de San José de Carmelitas Descalzas, que es la orden que fundó Santa Teresa de Jesús, que es, como les decía, el segundo monasterio más antiguo de la Argentina y que hasta el día de hoy funciona en donde lo fundó Juan de Tejeda. Exactamente, y fue muy, muy interesante porque gracias al trabajo de Luque Colombres, de donde estaban toda la planimetría, no me acuerdo ahora el nombre, que hace los solares de Córdoba, pudimos determinar que Juan de Tejeda, para hacer todo el convento, le cambió el solar que tenía Pablo de Guzmán, que estaba en la otra esquina, o sea, hizo un trueque de solares para que quedara toda la manzana para el convento. Eso lo tiene escrito en su libro Luque Colombres y bueno, realmente fantástico. Lo pensó, quiero decir que Juan de Tejeda cuando decidió ampliar el monasterio, y se dio a su vez él 2 solares más que tenía sobre el 27 de abril. La cuestión es que el monasterio de Santa Teresa tenía 5 solares, todos donados por Juan de Tejeda Mirabal. Qué bueno, qué linda Muy información. interesante. Sí, realmente. Yo creo que es la residencia, la casa residencial, la casa de familia, digamos, más antigua que se conserva en Córdoba. No me atrevo a asegurarlo porque habría que hacer una comparación, pero me parece que es la más antigua y es la más linda. Para mí es el corazón de Córdoba. El patio de los Naranjos, el patio del Museo Juan de Tejeda, es precioso. Es un trasladarse al siglo XVII porque no ves alrededor ningún edificio alto. No ves ninguno. No sé cómo lo han logrado.
solo ves el cimborrio y el campanario de la catedral. O sea que estás en el siglo XVII, te parece que en cualquier momento Juan de Tejeda va a entrar por una puerta y te va a saludar, ¿o no? Qué lindo, ¿no? Realmente se traen cosas, incluso la historia de por qué Juan de Tejeda funda el monasterio, que es por la resurrección, supuesta resurrección de su hija María Magdalena, que fue dada por muerta, y él invoca a Santa Teresa de Jesús y le pide por favor que interceda para que vuelva a la vida su hija, y según el relato, la hija vuelve a la vida y él cumple la promesa de fundar el monasterio. Todo eso lo cuenta en verso y en prosa su hijo, don Luis. Veo corazones que Justamente por suben, todo qué eso, maravilla. en la palabra y en la... Claro, son reacciones, Prudencio. Justamente por todo esto que estás contando en tu prosa tan excelente, es que hacemos votos para que ese libro se escriba sobre los temas. Hay dificultades con tu audio. Se ve que hay alguna dificultad porque te escuché, yo por lo menos te escucho entrecortado, no he podido entender lo que dijiste. Sí, sí, haciendo votos para que se escriba el libro sobre los Tejeda, como decía Marcelo, por lo menos de las primeras generaciones, con todo esto que se está comentando y que también lo estás explicando. Bueno, ya reitero, voy a pensarlo seriamente y quizás no sea la tarea de una sola persona, sino de varias que han intervenido ya investigando sobre el tema y que pudiéramos sumar nuestros conocimientos y hacer lo que ustedes sugieren que hagamos. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan tenido la gentileza de escucharme. Espero, como decía alguien en Argentina, que no haberlos defraudado. Y bueno, me pongo a disposición de si alguno quiere más información sobre esto y yo la tengo, se comuniquen conmigo que con todo gusto se puede transferir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Prudencio, muchas gracias a todos por haber asistido, por haber participado de nuestro encuentro virtual. Saludamos y los invitamos para la próxima, que estaremos haciendo la difusión de nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta Un luego. abrazo, un gusto, Gusto verlo a saludos. todos. Adiós. Adiós. Gracias a todos y sobre todo Prudencia. Saludos a todos, nos estamos viendo. Gracias, Raúl. Hasta luego, que sigan bien. Bueno, estamos. Bueno, Misión cumplida.